Una vida con propósito. Acompáñanos y sé partícipe de lo que Dios hablará a tu vida en este programa. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Siliazar. Y cuando la esposa lo abandona, se queda él con la tutela de su niño, un niño pequeño. Y un día de estos, él empieza a jugar baloncesto con una pelota que el papá le había dado a su niño. Empiezan a jugar pelota y por el tiempo, él tenía que irse a trabajar y le dice al niño estas palabras: no quiero que te quedes jugando pelota todo el día, ni que pienses que vas a ser uno de los mejores basquetbolistas de la época. Porque yo un día me quedé jugando aquí esperando ser uno de los mejores basquetbolistas y no quiero que tú llegues a ser mediocre como yo lo llegué a ser. El niño se le queda viendo a los ojos, suelta el balón y el papá se da cuenta de lo que había provocado las palabras en aquel corazón de aquel niño. Cuando se le queda viendo al niño, llega, se le acerca y le dice estas palabras: no quiero que le hagas caso a nadie que te vaya a decir que no vas a alcanzar lo que tú quieras alcanzar en la vida, ni siquiera yo. Cuando yo oí las palabras de esta película, realmente me llegaron al corazón, porque todos buscamos una felicidad, pero hay personas que nos obstruyen o nos obstaculizan la felicidad a causa de las palabras que han salido de la boca y nos han perjudicado en nuestro corazón. Y hemos caminado de alguna manera con la vista para abajo, sin poder ver el horizonte, y nos roban los vientos de las velas de nuestro barco. Y nos quedamos en medio de un océano sin llegar a ningún puerto. Y ni llegar a un puerto seguro es lo mejor que podría tener cualquier persona, porque puede navegar a través de las tormentas, a través de los sifones, a través de tantas cosas que hay en el mar, pero tiene un norte. Y muchas veces nosotros no tenemos ese norte, porque nos han robado lo más hermoso que podemos tener nosotros. Así que este niño pues no le hace caso al papá, siguiendo el consejo del papá. Decidió no hacerle caso a él. ¿Cuántas veces a nosotros nos han hablado que no podemos y nos roban nuestra felicidad? Yo siempre he dicho que el lugar más rico del planeta Tierra es el cementerio, porque ahí se han quedado las canciones que nunca salieron, ahí han quedado los discos que nunca salieron, los libros que no se escribieron, ahí quedaron las empresas que alguna vez quedaron en el pensamiento para realizarlas, proyectos que habían, ahí se quedaron. Es el lugar más rico del planeta Tierra. ¿Por qué, señores y señoras, es el lugar más rico del planeta? Porque a estas personas les robaron sus sueños. Estas personas murieron siendo infelices, desesperanzados, sin ninguna esperanza de poder llegar a alcanzar aquellos sueños que alguna vez en el corazón y en los secretos del Señor habían nacido y habían sido puestos en el corazón de las personas. No sé si me siguen hasta acá. Y la adversidad puede llegar a ser en realidad el instrumento que utiliza Dios para que a cada uno de ustedes los promueva. No hubiera un Goliat, no hubiera un David, un rey David, sin un Goliat. Dios permitió ponerle a un gigante al rey David para poderlo promocionar de donde él estaba. Muchas veces Dios, y en todas las veces, miren, yo me he sentido muchas veces frustrado, muchas veces triste, muchas veces decepcionado, que no he podido alcanzar las cosas que yo he querido, no he podido correr como yo he querido, no he podido caminar como yo he querido, y siento que hay un freno detrás de mí y hay una camisa de fuerza con un lazo que voy corriendo y me está jalando hacia atrás y cada vez mis pies se sienten más pesados. Pero me pongo a pensar,
Que cada adversidad y cada problema es saber que es promoción para mí. Si vemos en la Biblia, los grandes hombres de la fe, todos tuvieron que pasar por muchos problemas, muchas adversidades. Y no somos la excepción nosotros. Y por lo regular nuestros enemigos serán más útiles que nuestros propios amigos para alcanzar el éxito. Te lo voy a repetir. Muchas veces nuestros enemigos son más necesarios que nuestros amigos para poder alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque esas son nuestras adversidades. Esas son las personas que no nos dejan avanzar de alguna manera, pero cuando nosotros logramos vencer, cuando nosotros logramos avanzar, nos damos cuenta de que eso sirvió como instrumento y que Dios permitió esas circunstancias para poder alcanzar o ser lo que ahora somos cada uno. Pastor, pero mire, yo no he podido alcanzar nada. Pues quizás no lo has añorado, no te has apasionado, no has caminado como deberías de caminar. Pero yo sé que si hay algo que te ha frenado, si hay circunstancias que no te han dejado avanzar, es porque Dios los ha permitido. Y si Dios los ha permitido es porque te ama tanto que es necesario. Hace algunos domingos prediqué que Moisés tuvo que ser procesado 40 años. 40 años para que él fuera libertador de un pueblo. Lo tuvo que pulir 40 años. Y sin embargo, Moisés tuvo el llamado, pero en el momento no ejerció el llamado, sino que tuvo que ser procesado 40 años. David fue ungido. Un niño de aproximadamente 15 años fue ungido. Pero ¿qué pasó? Fue al palacio a tomar y a reclamarle a Saúl: bueno, yo soy ungido, a un ladito, yo soy el rey. Regresó a cuidar las ovejas de su papá. Mientras que todo esto pasaba, él tuvo que pelear con osos, con leones, para defender esas ovejitas. En ese momento él fue capacitado para poder enfrentarse a un Goliat. Después de vencer a Goliat, tuvo que enfrentar al rey Saúl porque le montó una perseguidora para matarlo. Hasta el fin del tiempo, de los 15 años para los 30 y pico que él agarró el reinado, tuvo que vivir muchas cosas. Pregunto, ¿cuántos estamos dispuestos a vivir circunstancias difíciles? Todos queremos llegar al lugar sin pasar las dificultades, y mucha gente quiere agarrar un camino más corto para poder llegar al destino deseado. Pero es necesario que todos pasemos por eso. Para buscar la felicidad tenemos que nosotros ser procesados en medio de eso. Así que no nos podemos dar por vencidos cuando nosotros tengamos los enemigos enfrente. A veces podemos sonreír, no porque queremos, y ojo acá, muchas veces queremos sonreír, no porque queremos reír, porque no nos sentimos con el corazón o con la alegría y el gozo de poder sonreír. Pero muchas veces tenemos que demostrarle a aquellas personas que estamos sonriendo y que vamos al éxito para que no nos vean derrotados. Y ojo con esto, no por orgullo, sino porque sabemos quién es el que nos va a dar la victoria. En el momento reímos como los payasos y por dentro estamos: no quiero que vean que voy mal y voy de mal en peor, pero la única confianza que yo puedo tener es la confianza que soy hijo de Dios. Y como soy hijo de Dios, tengo la victoria ya en mis manos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces es tiempo de confiar. Dígale que está a la par: tenés que confiar. Tienes que confiar. El tamaño de tu problema refleja la promesa de tu futuro. Si tu tamaño es grande, pues debes de tener promesas que van a reflejar el futuro que tú estás buscando, el futuro que tú estás anhelando. Y siempre que Dios te pone enfrente a un Goliat, es porque Él mismo te va a dar las fuerzas para que lo podamos vencer. Cuando tú miras a ese gigantón enfrente de ti, y yo le voy a decir una cosa: David no llamó a las fuerzas especiales de la SWAT, David no llamó a helicópteros, David no llamó nada. Él simplemente agarró
5 piedritas y agarró su onda. Y con eso él pudo vencer a ese obstáculo. Obstáculos que cuando nosotros ponemos a pensar, lo llevaron al éxito. Ahora, todo mundo tenemos obstáculos. ¿Cuántos de aquí no han tenido obstáculos? No levanten la mano porque hace que no hay nadie. Todos hemos tenido en distintas maneras. Los problemas son problemas para cada uno. Y cada uno tiene distintos tamaños. El que tiene 1,000,000 de quetzales tiene el temor de perderlos. Y el que no tiene el 1,000,000 de quetzales tiene el temor de nunca llegarlos a tener. Al final todo mundo tiene problemas. Todo mundo siempre se enfoca en las necesidades. Así que no hay una fuerza sobrenatural, una paz que nos va a dar algo que no vamos a entender en medio de esas circunstancias. ¿Cuánta gente nos está enfermando hoy en día? Pues no hablemos del COVID-19, no hablemos del coronavirus, pero hablemos del cáncer. Usted va al hospital de cancerología y se da cuenta que hay un montón de gente en fase final. Hay un montón de gente que nosotros no conocemos, pero la gente se está muriendo no solo de esta enfermedad. Hoy me enteré de la muerte del papá de un amigo que hacía 6 meses había fallecido, y él me decía, fíjate que mi papá estaba bien, de repente se le infló el estómago y le detectaron que tenía cirrosis, y de repente estaba en el IX y empezaron a tratarlo, él se mejoró, pero no salió del IX. De repente empezó a cantar una canción, dejó de cantar y ahí murió. Y el doctor le dice a mi amigo, mira, tu papá murió. El Señor empezó a cantar, de repente se quedó calladito y ya no abrió los ojos. Cuando lo fuimos a ver, él había muerto. Pero qué satisfacción tan grande cuando una persona muere y le dicen, pues estaba cantando un corito, estaba cantando un himno, y ese himno lo hizo descansar. Yo tenía un amigo que necesitaba 1,000 quetzales para una empresa, para empezar una empresa, y nadie le prestaba la empresa, ni los bancos, ni nada, ni nadie. Y un día de estos, de tanto de aplicar porque tantos requisitos que piden los bancos, llegó y el banco le autorizó no 1,000, le autorizó 2,000 quetzales, y él empezó a trabajar fuertemente buscando su felicidad. Resulta que llegó a tener una empresa de tostaduría, que hace tostadas, tacos y todo eso, y es una de las más grandes. Pero ¿quién iba a pensar que él iba a tener esa empresa tan grande si él no hubiera decidido y hubiera seguido persistiendo en eso? Muchas veces nosotros solamente porque nos dicen no, ya no queremos seguir avanzando. Y hay una historia en 2 Reyes 7:3, puede leerlo en su casa, y qué bueno que ahí lo están apuntando. 2 Reyes 7:3 cuenta de 4 leprosos, y estos leprosos disponen, porque estaban todos los sirios rodeando la ciudad, y ellos disponen, aquí vamos a morir de enfermedad o de hambre, pero ¿saben qué? ¿Por qué no bajamos? Y nosotros llegamos al campamento y tomamos lo que podamos. Estos 4 leprosos se arman de valor y empiezan a caminar. Pero algo sorprendente pasa en ese momento. Cuando el campamento de los sirios empiezan a huir, Dios empieza a amplificar los pasos y se oyen carros. Ellos no oyen, ellos iban caminando pensando, bueno, si íbamos a morir allá de hambre, pues de todos modos vamos, y de todos modos si nos matan vamos a morir, no perdemos nada. Ellos iban en busca de una felicidad. Resulta que Dios oye esos ruegos y esa osadía y esa fe que estos leprosos tenían, y cuando llegan al campamento, todos los sirios huyen a causa de que Dios había amplificado el sonido de los pasos, y estos 4 leprosos no oían. Y cuando ellos llegan, el ejército sale huyendo, se meten a una carpa, y relata la historia que agarran la comida, comen, agarran el tesoro, lo van a esconder, se van a meter a otra carpa, y al final ellos encontraron su felicidad. Pregunto yo, ¿qué vas a perder si lo intentas? Porque está el temor de decir, ¿y si fracaso? ¿Y si me dicen que no? Pregunto, ¿cómo vas a saber que puedes obtener el éxito si no lo intentas?
Porque muchas veces estamos en el mismo lugar y no avanzamos por temor. Y créanme que hay un espíritu de temor operando ahora a nivel del mundo. Un espíritu de temor donde nadie quiere invertir. Un espíritu de temor sobre la enfermedad. Un espíritu de temor. ¿Y sabe qué es el temor? Es la duda. Y cuando cada uno de ustedes duda, entristecen al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradarlo a Él. Usted tiene que tener la fe bien puesta, sabiendo que Él va a interceder por usted. Pastor, pero mire, ¿qué pasaría si en dado caso yo tengo un accidente, no tengo seguro, me contagio de una enfermedad, me da un tumor o un cáncer maligno? Y no se pongan a pensar en eso. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y cuando tú caminas con ese propósito, porque alguien me dijo, mire, fíjese que yo me contagié de esta enfermedad, pero por misericordia de Dios. Y dije yo, no es religioso, porque esta no es misericordia, le dije. Eso es un propósito. ¿Acaso Dios no tiene propósito por aquellos pastores que se murieron? ¿Aquellos siervos de Dios que murieron? ¿Acaso Dios no tuvo misericordia de este cantante Julio Melgar? Lo que tenés es un propósito, y Dios te permitió estar en esta tierra para poder cumplir un propósito. Todos no somos casualidad, todo es propósito de Dios. Si tú te enfermaste y te libraste de una diabetes, te libraste de un cáncer, es porque hay un propósito. Ahora mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese propósito? ¿Qué vas a hacer para el reino? ¿O simplemente te vas a quedar como testimonio y bueno, Dios me sanó un día, pero qué pasó después de ese día? ¿Qué hiciste? ¿Ganaste almas para Dios? ¿Empezaste a caminar con la frente en alto, confiando todos los días que Dios te permitió ver los rayos del sol de un nuevo día y poder hablar de su palabra? Hay propósitos. Y míreme acá, no hay despropósitos. No hay despropósito alguno. Estos leprosos se quedaron con el botín. Y ya voy a ir terminando. En la Segunda Guerra Mundial había un pelotón y uno de los soldados se extravía en medio de la selva, pierde su brújula y lo que sucede es de que se aísla, se aleja tanto de su equipo que se ve perdido y empieza a oír que el ejército enemigo empieza a acercársele a él y divisa en el horizonte unas montañas. Empieza a correr para esas montañas y se esconde. Dijo, aquí ya me mataron. Y empezó a orar, Señor, te pido por favor que tú me libres de esta situación. Y empezó a oír al comandante del ejército, revisen esa cueva y maten al que esté adentro. Y entró el ejército, los soldados, y revisaron, no hay nadie, mi comandante, revisen la otra cueva. Y este personaje que yo les hablo, vio que había una arañita, que dentro de la cueva estaba tejiendo una telaraña. Y dijo, Señor, ¿qué me mandaste una araña? Eso no me va a salvar. Y él más atemorizado estaba. Señor, ¿qué voy a hacer? Mis hijos, mi familia. Y entran en la tercera cueva y le dicen, comandante, aquí no hay nadie. Y entonces cuando se paran en la última cueva, está el comandante y se queda viendo a la cueva. En esta no entren. Y todos los soldados se le quedaron viendo. ¿Por qué, mi comandante? Porque cualquiera que hubiera entrado aquí hubiera pasado rompiendo esa telaraña. Una simple telaraña salvó a aquel soldado. Si una simple telaraña salvó a aquel soldado, es el mismo Dios que puede salvarte. Es el mismo Dios que puedes tú contar con Él. Es momento de confiar y poder decir, Señor, yo sé que tú estás en medio y estamos en tu palma. Mire lo que dice Habacuc 3:17. Ahí en las pantallas creo que lo tenemos. Y mire cómo comienza este versículo. ¿Cómo comienza? Aunque no es una palabra, míreme acá, ahorita lo vamos a volver a poner. El aunque es algo que podría pasar. Aunque
pasara esto, no está pasando, pero si pasara, pero no está pasando. Voy a hablar futuro, voy a hablar algo que no está pasando, pero que quiero que sepan lo que yo pienso. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Regresemos al versículo y lo vamos a leer juntos. Dice así: aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Ahora mírenme acá. Aunque te quiten el trabajo, aunque te caiga una enfermedad, no te está cayendo, no te están quitando el trabajo, aunque tu negocio no te esté yendo bien, sí te está yendo bien, pero aunque si pasara, porque eso es lo que está diciendo, aunque es una palabra de que podría pasar como no podría pasar. Entonces, ojo, Habacuc estaba hablando del presente y él estaba usando la fe para anticipar un futuro. Para anticipar un futuro. Dice, aunque algo me falte, que no sucederá, me esforzaré en el Señor, me alegraré en Él y me levantaré. Y aquí estoy anticipando una victoria. Aunque pasara esto, yo me levantaré, caminaré en fe, y aunque sé que no va a pasar, yo con todo te serviré. Cántale un fuerte aplauso al Señor. No te va a faltar nada. Es tiempo de confiar. Dios te tiene en la palma de tu mano. Miren lo que dice Salmos 27:13. Dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Este hombre, mírenme acá, este hombre hubiera desmayado. Él dice, yo hubiera desmayado si no hubiera visto la bondad de Dios. Tú vas a ver la bondad de Dios. Tú que me estás viendo, me estás escuchando por radio, televisión o redes sociales, Él está en medio y te tiene en la palma de las manos. A todos nos tiene en la palma de las manos. No va a dejar que nada le suceda a su pueblo. Eso se llama fe. Si nosotros tenemos por Salvador al autor y consumador de la fe, y tenemos la confianza que Él está en medio de todo, todo te va a salir bien. Aunque la enfermedad te cayera, aunque tu negocio empezara a fallar, aunque te fueran a extorsionar, aunque tú vas a cantar victoria. Tú vas a cantar victoria. ¿Por qué? Porque Él es el fuerte de Israel. Él se levanta como poderoso gigante y extiende su mano a aquel que le teme, a aquel que le ama, a aquel que le obedece, a aquel que le... ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte, déselo fuerte. La fe es forjada en medio de las dificultades. Gozate si tenés dificultades. Gozate si estás pasando por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque ahí es forjada tu fe. Ahí es donde vas a necesitar tu fe. Ahí es donde tenemos que decir, Señor, pero ¿qué está pasando? Yo estoy bien parado, confiando en ti. Sé que nada me va a tocar, nada me va a pasar, porque sé que tú me librarás de todo mal. Aunque pase en valle de sombra, no está diciendo, no vas a pasar un valle. Pastores, que mire, a mí me dio una enfermedad y casi me moría. Pasaste por el valle, pero te moriste. No. ¿Por qué? Porque el Señor caminó contigo en ese valle, en el valle de la desesperanza. No hablemos de enfermedad, pero hablemos que perdimos la esperanza. La esperanza de recobrar la felicidad, la esperanza de recobrar nuestro hijo que se fue de la casa o que está metido en vicios, la esperanza de poder restablecer la relación con la esposa, con el esposo. Él es fiel, Él sigue siendo el Señor. Hoy te motivo a que siempre, como Josué, puedas meditar en su palabra. Lee su palabra, medita de día y de noche. Dice que vas a alcanzar el éxito, en todo prosperarás. Ahí está el secreto. Lea la palabra. Va a llegar un día que nosotros no podremos abrir las palabras o van a quemar las Biblias, y en ese momento usted lo único que va a tener es lo que pudo aprender.
Y me va a decir, pastor, yo solo me aprendí, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Bueno, esa es la confianza en medio de la situación. Es que mire, y si el Señor viene, mire, el Señor viene, como decía hoy Luis, preparémonos, el Señor viene pronto. Y mientras que el Señor viene, nosotros tenemos que estar preparando y tenemos que aprender a vivir. Yo ya viví más de la mitad de mi vida. Yo no voy a llegar a vivir 100 años. Tengo la mitad. Tengo que aprender a vivir estos años como nunca antes los haya vivido. Tengo que apreciar cada momento. Y un día le digo a alguien por ahí, mira, estoy viviendo los días como realmente este fuera el último día que yo voy a estar en la tierra. Amando a mis hijos, amando a mi esposa, amando a la congregación, amando a la iglesia, amando a Cristo. Y si Él viene hoy, saber que yo me voy con Él. Y como pastor, la satisfacción más grande es saber que todos nos vayamos a ver allá. Y con aquella, y ojalá que Dios nos dé una morada a todos grande, donde todos nos podamos ver y nos podamos gozar y podemos adorar al Señor allá con toda la alegría por la eternidad. Así que aquella persona que ya se nos adelantó, nos está esperando. Yo digo que debe estar diciéndole al Señor, ¿por qué no vaya por la iglesia? Yo ya quiero que venga mi gente. Y yo siempre he dicho muchas veces, cuando alguien se muere, nosotros decimos, Señor, ¿por qué no me lo dejaste? A veces hay un poquito de egoísmo, porque si nosotros nos pudiéramos transportar hacia donde está esa persona, pudiéramos ver lo maravilloso que es. Y muchas veces le digo, Señor, resucítalo, Padre, en el nombre de Jesús. Lázaro, sal fuera. Y no pasa nada, ¿va ustedes? Pero realmente él puede decir, mira, disculpa, no estés pidiendo que resucite, porque yo ya no quiero regresar de esta hermosura donde estamos. Que debe ser algo hermoso ustedes. Por eso Pablo decía, y él tenía una revelación, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nadie quiere esa ganancia, ¿no? Pero es una ganancia. Y si vivimos, para Él, ¿qué? Vivimos. Y si morimos, de todos modos somos de Él. Tú no eres de ti mismo, tú no eres de ti mismo, tú eres de Dios. Y si Él decide llevarte, gloria a Dios. Pero si Él decide dejarte, tenemos que trabajar mucho ustedes. Tenemos que trabajar mucho. Hay mucha gente que se está perdiendo y el diablo está ganando terreno. Así que yo le motivo a que busque su felicidad y viva como si fuera el último día, amando a sus amigos, amando a su familia, amando a Dios, amando esta casa, amando a la gente que tiene cerca de usted, perdonando a sus enemigos. Pongámonos de pie. Josué 1:9 termina diciendo: sé fuerte y valiente, no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por la oportunidad y el regalo de vida que nos has dado. Yo sé que este tema ha sido de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Nos gustaría que pudieras escribirnos a los números telefónicos que han estado apareciendo en pantalla, pero también nos gustaría conocerte en persona. Nosotros estamos ubicados en la segunda calle 18-24, Colonia 1 de Mayo, zona 11 de Misco. Será de bendición para nosotros poder conocerte en persona y que formes parte de esta gran familia. Nos vemos pronto.